Una forma de acercar un poco el discurso científico a la vida cotidiana era a través de la comida, porque bueno, en la comida y en la cocina se dan muchos procesos químicos, biológicos, que se dan aparte desde hace mucho tiempo, pero que hasta 100, 150 años se empezaron a explicar. A lo largo de la historia de la humanidad, la alimentación ha jugado un papel primordial, la cual variaba de acuerdo a las condiciones geográficas y climáticas. Con el sedentarismo, la recolección de alimentos dio paso a la domesticación de animales y plantas, modificando los hábitos alimenticios, pero también los utensilios y herramientas para cosechar, conservar y consumir alimentos. Los caracoles, al parecer, son el primer animal que se empieza a domesticar, o por lo menos a criar, con ayuda del ser humano. Y bueno, aunque en algunos países no es una comida a lo mejor muy común, sigue siendo bastante solicitada en Europa y en Asia. La domesticación de plantas tuvo resultados muy benéficos precisamente para las plantas, ¿no? Empezaron a producir con más regularidad, y uno de los casos clásicos es precisamente el del maíz, ¿no? Otros de los animales que efectivamente se empezaron a domesticar muy rápido fueron los herbívoros. Entonces al parecer empezó precisamente con las cabras y más tarde con las vacas. Y la ventaja de tener este tipo de animales es que en realidad no se les empezó a criar por la carne, sino por otro producto, por la leche. La leche, bueno, que todos saben que es un producto que producen las hembras de los mamíferos, tiene bastantes propiedades nutritivas, se considera por muchos un alimento casi perfecto porque contiene vitaminas, minerales, proteínas, etc. Y también permite hacer otros preparados. Nosotros tenemos nuestra leche muy bonita, y lo que va a pasar es que precipita por la presencia de la renina, que es una enzima que va a estar en el estómago, sobre todo de los terneros, pero bueno, sigue estando en muchos herbívoros. Y esta enzima lo que va a provocar es que se precipite una proteína que forma parte de la leche, que es la caseína, que es la base de todos los quesos. Entonces, cuando precipita la caseína, lo que tenemos es precisamente el famoso queso fresco. Con el descubrimiento del fuego, el hombre comienza a cocer sus alimentos, con lo cual se digerían mejor, evitando enfermedades al mismo tiempo que cambia su textura y color. La cocción le daba otro sabor a los alimentos. Entonces el fuego se cree que se empezó a utilizar desde hace 250.000 años, y probablemente empezó simplemente utilizándose piedras como esta que vemos en una preparación de comida oriental, piedras que se calentaban sobre brasas sobre las que se ponían restos de alimentos. O también, como bueno, en este asador ya más moderno, pero que el principio básico es poner varas desde las cuales colgar la carne, ¿no? Entonces probablemente esas fueron las primeras formas de utilización del fuego, ¿no? Más tarde van a aparecer los hornos, que ya pues, son construcciones un poco más complejas. Y bueno, ya después el fuego incluso entra a los hogares, hacen las chimeneas y bueno, se hacen sistemas mucho más complejos para poder manejar el fuego. El cocimiento, que es lo que precisamente va a provocar el fuego, tiene una función muy importante. Los seres humanos, aunque tenemos una dieta omnívora desde hace mucho tiempo, nosotros empezamos a comer proteínas de diferentes orígenes, empezamos a comer vegetales, empezamos a comer lácteos, etc., para los cuales nuestro estómago no estaba del todo preparado. Entonces, la cocción tuvo una función muy importante, que es precisamente ayuda a desnaturalizar muchos de estos nutrientes y entonces facilita su digestión. Hay muchos alimentos que si no se cocen prácticamente no los podemos digerir, y otros incluso son venenosos si no se cuecen. El caso más claro de cómo el fuego, o bueno, cómo la cocción suaviza una proteína son precisamente los frijoles. Los frijoles, si ustedes se los intentan comer así crudos, bueno, pues suerte con sus dientes. Porque básicamente son unas semillas muy duras y aparte son muy indigestos, tienen precisamente las proteínas que contienen son muy difíciles de digerir para el ser humano. Otro caso de cómo el calor o cómo la cocción cambia las propiedades de las proteínas es precisamente el huevo. En su forma natural crudo es un líquido, pero si los cocemos, pues precisamente la textura va a cambiar. O sea, la textura del huevo crudo, que es líquida prácticamente, pues se convierte en un material flexible, gelatinoso, y el sabor pues también cambia. En una cocina vamos a tener generalmente mezclas de proteínas con carbohidratos en diferentes proporciones,
y empiezan a ocurrir muchas reacciones. Estas reacciones que ocurren entre el azúcar y las proteínas se conocen precisamente como reacción de Maillard. Básicamente consiste en cuando tenemos mezclas de azúcar y una proteína con poca agua, calor y un pH alto, vamos a tener una transformación de estas dos sustancias, del azúcar y de la proteína, que va a producir nuevos sabores y también va a producir un cambio de color. Otro aspecto importante en la alimentación lo es sin duda la conservación. Los métodos más antiguos consistían en secado, ahumado y salación. Posteriormente, se utiliza la fermentación y la conserva a través de vinagre. Casi todos los alimentos, si les quitamos el agua, van a durar más. ¿Por qué? Porque el agua va a ser el medio necesario para que se reproduzcan los microorganismos. Entonces, los primeros métodos de conservación, que son precisamente el ahumado y la salación, buscan precisamente eliminar el agua de los alimentos. El ahumado, bueno, sometiendo al alimento a una cocción muy lenta, va a haber muy leves desnaturalizaciones, pero prácticamente las proteínas se van a mantener en su estado más semejante al natural, pero lo que sí va a haber va a ser una reducción muy drástica del contenido de humedad del material. Entonces la salación era una solución muy eficaz precisamente para eliminar el agua de los alimentos y reducir el riesgo de que los microorganismos prosperen. También se dieron cuenta los seres humanos de que algunos medios se iban haciendo ácidos, se iban adquiriendo un sabor que nosotros clasificamos ahora como ácido, y que en esos medios también se propiciaba la conservación de los vegetales y de las proteínas. Alguien más se dio cuenta que cuando dejaba jugo de uvas, después de un tiempo sabía diferente y te ponía más alegre. El caso es que fueron dándose cuenta que muchos alimentos, si se les dejaba un tiempo madurar, al contrario de la generalidad de los alimentos que se echaban a perder y sabían peor, algunos alimentos sabían mejor. Pasteur, entre otras cosas, descubrió que todos estos procesos donde había transformaciones de las azúcares en alcohol, por ejemplo, que es el caso del vino, o sea, en el vino tenemos jugo de uva, que es muy rico en azúcares y se transforma en alcohol, ahí aparecen ciertos microorganismos que principalmente eran levaduras. Entonces, estas levaduras, al parecer, eran las encargadas de producir esta transformación. Pero Pasteur nunca supo en realidad qué era lo que hacían las levaduras. Él simplemente dijo que había una energía vital en ellas, a la que llamó fermento, que era la que producía el cambio. Entonces tuvimos que esperarnos todavía unos 30 años más a que llegara Edmund Buncher. Lo que hizo este señor Buchner fue precisamente a partir de la levadura que se había criado para la cerveza, la secó, la molió, la humedeció de nuevo y la exprimió. Entonces ya él estaba bien seguro que ninguna levadura quedaba viva después de todo eso. Y utilizó el líquido que salía para intentar fermentar azúcares y descubrió que efectivamente los azúcares se fermentaban. Entonces descubrieron que había algo más, que no eran las bacterias por sí mismas, sino que las bacterias tenían o producían algo, o en este caso las levaduras producían algo que era el verdadero responsable de la fermentación. La plática sostenida por el maestro de la Facultad del Hábitat nos permitió conocer algunos de los procesos físicos, químicos y biológicos que se llevan a cabo en la alimentación, así como la evolución de la cocina. La nueva tendencia gastronómica llamada cocina molecular, que implica el estudio de los ingredientes y las reacciones químicas que se producen en los diversos procesos con los que se logran generar nuevas formas de expresión a través de la creación de espumas, geles y esferas, entre otros, constituye, sin lugar a duda, un acercamiento de la cocina a la ciencia.